Hola, hola. Hola, amados, buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos por comenzar nuestro devocional en esta mañana y les saludo en la paz del Señor Jesucristo. Esta es la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Freddy, muy buenos días. Gis, muy buenos días. Doctora Nidia, qué bendición poder saludarla en esta mañana. Mi amada Lulú, bendiciones de Dios a sus vidas. Estamos comenzando con una hermosa adoración al Señor. Sandra, muy buenos días. Marlene, muy buenos días. El Señor les bendice y les guarda. Ok. Espíritu Santo, ven, purifícame, pues. Bueno, vamos a orar. Vamos a comenzar orando. Buenos días, Miguel Orlando. Bendiciones. Qué bueno poder saludarlo a través de esta conexión de Face Live. Vamos a orar y vamos a comenzar. Buenos días a Dalis, allá en Panamá. Bendiciones, Dalis. Vamos a orar para comenzar este devocional. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Creemos en ti como nuestro Señor y Salvador. Y, Señor, qué bueno es poder despertar todos los días sabiendo que disfrutamos del amor extraordinario, ¿cómo llamarlo? El inmenso amor que tú nos tienes. Y que podamos recordar todos los días lo que el apóstol Pablo nos da la seguridad que, inspirado por tu Santo Espíritu, escribió cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que esté en el cielo, ni lo que está en la tierra. Porque solamente tú eres el que nos proporcionas tu amor, tú nos amaste primero y por eso estamos siempre seguros, Señor. Y todos nosotros que tenemos esta firme esperanza en ti, Señor Jesús, pues entonces lo creemos y al creerlo, Señor, todos los días lo que hacemos es santificarnos, purificarnos delante tuyo. Por eso clamamos a ti en esta mañana y en todo momento, que tu Santo Espíritu nos llene más y más, pero sobre todo que esté con nosotros, en nosotros, con nosotros y por nosotros a diario, en cada momento, para que, Señor, muramos todos los días más a nosotros mismos y que, como lo dijo Juan, tú, Señor, puedas vivir más y se muestre más y más el carácter cristocéntrico a través de nuestras vidas. Que nuestras vidas, porque tú resplandeces, prediquen solas. Que nuestro testimonio, porque tú eres el que se ve en nosotros, Señor, prediquen solos. Que nuestra vida sea realmente la que corresponda a un testimonio en la cual las personas puedan decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Padre, bendigo la familia de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Bendigo a todo hermano, a todo pastor, a todo líder que en el día de hoy, Señor, invoca tu santo nombre, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Padre, bendícelos. Nos colocamos debajo de la sombra del Dios que es el Dios omnipotente, el Shaddai, el todo suficiente, aquel que perdona nuestros pecados, aquel que perdona nuestras iniquidades, aquel que es nuestro sanador, aquel que corona todos los días nuestra vida de favor y misericordia, aquel que presta su mano para sacarnos del hoyo cenagoso, aquel que sacia de bien nuestra vida para que nos rejuvenezcamos como las águilas, a aquel que hace justicia y derecho en nuestra vida para que no suframos violencia. Gracias, Señor Jehová Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias por esta nueva semana que comenzamos. Queremos vivirla haciendo tu santa y perfecta voluntad.
y nosotros lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén, 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 amén. Bendiciones de mi Señor. María Elena Alfonso, bendiciones de Dios. Qué bendición poder estar con todos ustedes, amados santos de Dios. Y qué lindo es que usted y yo nos podamos hoy una vez más reunirnos para poder considerar la palabra poderosa del Señor Jesucristo. En este devocional, lo que más deseo, mis amados hermanos, es poder colocar un punto, una semilla de bendición y de esperanza en todo lo que es nuestra vida. Ayer, meditando con el Señor, después de las celebraciones y ya por la tarde más descansados y más relajados un poquito, meditaba yo con mi Señor y el Señor me colocaba a pensar en esto. Qué lindo que aún hasta en el día de ayer todas las cosas se hicieron de tal manera, mis amados hermanos, en las cuales hemos visto el poder, la mano poderosa del Señor obrando en la vida de todas quienes son mamitas, quienes Dios les ha dado la oportunidad de ser fértiles y de tener hijos. Pero aún en aquellas que no tienen hijos, hay una expectativa y hay una esperanza hermosa, porque es que Dios otorga dos favores hermosos. Uno, Él es el que abre la matriz cuando ustedes lo deseen. Él es el que abre la matriz. La matriz no es del Instituto de Seguro Social de aquí de Colombia, ni tampoco de Colfamilia, ni nada de esto, no. La matriz de una madre es de nuestro Padre Celestial. Y desde el comienzo, desde el Génesis, si usted lo analiza bien, y estaba ayer recordando todo esto y meditándolo con mi Señor, Él es el que le da permiso por solicitud de cada una de las mujeres, precisamente para poder ser fértiles y dar a luz. Así de que lo otro es que la otra gracia que Dios tiene es que los hijos, cuando Dios los da en favor, porque han sido planeados, porque han sido pedidos, porque se ha orado para ellos, no porque fue algo inesperado, aunque esto existe, violaciones, gente irresponsable que antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces nosotros hicimos un estudio en alguna ocasión en el SENA, estudiando una materia que se llamaba ética, y nos pusimos a hacer un estudio bien pormenorizado acerca de esto, y este estudio arrojó que en promedio, en ese tiempo, estoy hablando del año 2003, 2004, y realmente de cada familia, el tercer hijo era el que realmente se planificaba o se planeaba, para decirlo así, entre las dos personas, entre esposa y el esposo. Bueno, ¿y qué pasaba con los otros dos? No, pues lógicamente también son hijos, pero no habían sido planeados. Y es ahí donde surgen tantas equivocaciones. Pero qué bonito es que usted también y yo vemos otra gracia de Dios. La otra gracia de Dios es la que Dios nos da la oportunidad de poder también nosotros criar hijos. No son nuestros, naturalmente, pero también podemos criarlos. Y estos hijos, cuando usted presenta y les muestra el amor sincero de Dios en su vida, hermano, esto es un ligue profundo que Dios hace, porque usted y yo sabemos, no somos nosotros los que amamos primero a Dios, es Dios el que nos ama primero. Pensando en todas estas cosas, hoy quiero comenzar dándoles una palabra devocional bastante importante. Yo quiero que abran su Biblia en el Salmo 130. Salmo 130. Este salmo tiene como título en cada Biblia de la Reina Valera, Esperanza en que Jehová dará redención. Y es muy, muy excelente porque me pasó algo la semana pasada. Ante unas solas preguntas y unas apreciaciones de unos videos y de unas cosas que me enviaron por parte de alguien, al cual yo le contesté con un solo versículo de la Biblia,
en la cual estoy haciendo recomendación de que creamos más en la palabra, como dice el apóstol Pedro, nosotros lo que tenemos más firme y seguros como hijos de Dios es la profecía ya hecha, lo escrito en la palabra. Y cada vez que nosotros necesitemos consultar algo, lo que deberíamos de hacer es ir y consultar la palabra, buscar, buscar acuciosamente en ella, y Dios, por medio de su Santo Espíritu, siempre nos va a dar a nosotros una respuesta, pero no es una respuesta cualquiera. No es como cuando alguien pregunta algo y uno por salir del paso, ¡pum!, responde. No, con Dios, mi hermano, tenemos mucha firmeza en todas las cosas que Él nos dice. Ahora, la otra garantía con Dios es de que todas las cosas que Dios dice, si son una promesa, Él las cumple. Él las cumple. Entonces, ante la maravillosa expectativa que hice de poder contestar con un texto de la Biblia, mis hermanos, se generó un poconón de cosas, y es donde uno se da cuenta que aún aquellas personas que uno piensa que todos los días oran y que todos los días leen la palabra, pues realmente no lo están haciendo, y ante la circunstancia de leer un texto que de pronto nunca habían leído, se les abre un panorama de entendimiento, haciéndose realidad la oración del apóstol Pablo en Efesios 1, cuando le pide al Padre que nos dé a nosotros luz al entendimiento para que nosotros podamos comprender toda la revelación escrita en la palabra del Señor. Tenemos 66 libros, mis amados hermanos, para que nosotros podamos conocer amplia y generosamente la voluntad, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Así es de que no hay disculpa. Y cuando consideraba esto, entonces Dios me llevó a estudiar para que hoy presentemos un pequeño estudio de lo que es un salmo esperanzador. ¿Esperanzador en qué? En la redención del Señor. Porque si usted y yo recordamos el capítulo 24, el capítulo 3, el 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas, cuando el Señor Jesucristo profetiza todas las señales de lo que es su segunda venida y parte de lo que es sencillamente el tiempo de cómo iba a estar para el rapto de la iglesia, hay algo que sí es genuino. Él dice, muy genuino diría yo, Él dice que cuando veamos todas estas cosas que comienzan a suceder, dice que no nos desanimemos, ni que nos estresemos, ni que nos angustiemos. No dice nada de eso. Él dice es, levanten sus cabezas, erguíos. Y qué bonita frase la que el Señor Jesucristo utiliza diciendo, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor Jehová Dios. Usted y yo pertenecemos a esa generación hermosa que sin lugar a dudas Dios va a venir y va a arrebatar. Y qué hermoso es poder corresponder a lo que el Señor Jesucristo dijo. Vamos a erguir nuestras cabezas y vamos a mirar que la redención que Dios ha prometido por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está ahí, presente, enfrente nuestro. No tarda mucho, podría suceder en cualquier momento. Entonces habla su Biblia en el Salmo 130 y vamos a leer este salmo, que es un salmo espectacular, y vamos a colocarle el sentido. Vamos a darle a Dios las gracias y a pedirle al Espíritu Santo que se haga más realidad la oración del apóstol Pablo. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias junto con toda la iglesia. En este momento vamos a considerar tu palabra, el Salmo 130, y te pedimos, Espíritu Santo, que venga más luz a la revelación de lo que vamos a leer, Señor, y que nos ubiques en el contexto de aquello por lo cual tú quieres que lo estudiemos hoy. Porque tú tienes un propósito con nosotros. Y tu palabra dice que tu palabra no regresa vacía hasta que no cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Nosotros lo creemos. Por lo tanto, Señor, clamamos a ti
para que sea tu Santo Espíritu en mí, por medio de hablar, y que se escuche tu voz a través de mi boca. Te damos honra y gloria, Señor Jehová Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos leyéndolo detenidamente y usted se va a dar cuenta de algo muy importante de entrada. Cada vez que el rey David necesitaba... A ver, ¿cómo hago para explicar esto? Muchas veces, voy a colocarlo con una pareja, muchas veces usted llega y le dice algo a su esposa, mi amor, tal cosa, y como que instintivamente la esposa dice, pero después, si ustedes entraran a analizar, como que fue una respuesta que salió como para darle trámite al tiempo de la vida, pero que realmente no era muy importante o tal vez no había necesidad de ponerle tanta atención. Pero con Dios las cosas no son así. Lo que sí es cierto es que cuando usted y yo estamos alejados de Dios y por alguna circunstancia sabemos de que de pronto Dios no nos va a escuchar, hacemos lo que el rey David comienza haciendo en muchos versículos y sobre todo se ven los salmos, en donde vemos a un rey David que era completamente humano. Por eso es que yo puedo entender y espero que en el nombre del Señor Jesucristo usted también entienda mucho cuando Dios dice que el rey David era un hombre conforme a su corazón, que tenía un corazón conforme a su corazón. Y esto es para que entendamos de que nosotros como humanos fallamos y necesitamos de ese Dios todopoderoso, porque sin Él, y como Jesucristo mismo lo dijo, alejados de Él nada podemos hacer. Comencemos a leer y dice aquí, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Qué significa esto? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Hay cosas que usted y yo muchas veces nos guardamos, muchas veces la tenemos aquí solito, eso no se entera nadie de eso. Pero muchas veces en la intimidad con Dios, esto es lo que Dios quiere escuchar. Así es de que si usted entiende esto, a partir de este día, usted va a tener que comenzar a recordar que hay cosas que usted ha querido de pronto comentarlas a Dios, de pronto consultarlas, de pronto meditarlas con Dios, pero aún no lo ha hecho. Y si vamos a tener nosotros en cuenta que podemos erguir la cabeza, porque Jesucristo nos dice que debemos erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, comencemos a que nuestras oraciones tengan esta profundidad. Por eso el rey David decía, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Quién es el que va a medir eso realmente? El que conoce nuestros corazones. Jehová mismo, Dios mismo. Y ahí ya comienza a describir cuál era su oración. Dice, Señor, oye mi voz. Vuelve a pedirle, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, por la falta del creer totalmente en Dios, porque somos muy buenos para hablar de que tenemos fe y que creemos en Dios. Pero mis hermanos, cuando toca que hacerlo, cuando nos enfrentamos ya a las circunstancias, ¡wow! Sí que quedamos nosotros corticos en este asunto. Y por eso el rey David se aseguró, Señor, oye mi voz. Que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y muchas veces nuestras oraciones, mi hermano, son planas. Como que nosotros en eso sí hemos desarrollado muchas veces una confianza de que vamos a orar y como que orar es, Señor, y como que es una repetidera siempre sin sentido, como que de ni siquiera tener en cuenta a Dios que realmente está ahí. Yo a veces le pregunto a la gente cuando está delante mío, cuando usted habla con una persona, usted está hablando y mirando para otro lado, usted está diciendo, está hablándole a esta persona que está allá enfrente
y usted está mirando para otro lado, no. Sería una grosería, sería una desatención. Pero por eso el rey David dice aquí, que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, porque yo estoy convencido que en ese momento el rey David estaba con sus ojos abiertos y listo, presto, buscando a Dios. No era una oración más, era una oración que el rey David estaba pidiendo, que los oídos de Dios estuvieran atentos a él, a esa súplica. Y una súplica es cuando usted, hermano, no importa lo que tengan que hacer, usted lo ruega, usted lo suplica. Y ahora vea lo que comienza a decir. J-A-H, Jack, es Jehová. Jehová, si mirares a los pecados, y hace una pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Y eso todo es una realidad, mi hermano. Muchas veces nosotros le hemos dicho en enseñanzas, también lo he dado como respuesta a algunas preguntas de algunos hermanos y hermanas cuando se acercan a mí y me preguntan algo, pero yo hoy quiero insistir en algo que es muy cierto. Si Dios realmente nos mirara a usted y a mí, tal cual como somos, de inmediato quedaríamos nosotros fulminados. Por eso, mis amados hermanos, la seguridad de que usted y yo somos hijos de Dios nos la da el Espíritu Santo. Y qué bonito que sea así, le voy a explicar. Porque es que lo que pasa es de que cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él perdona todos nuestros pecados y se olvida de que nosotros en algún momento pecamos. Somos nosotros por nuestra naturaleza humana que volvemos a acordarnos a veces, de vez en cuando, de lo horrible, de lo horripilantes, de esos pecados tan terribles que hemos hecho en nuestra vida. Pero a Dios no, a Dios ya no le preocupa esto, a Dios ya se le olvidaron. ¿Pero qué quiere decir esto? La pregunta del rey David hasta el día de hoy persiste. ¿Qué pasaría si Dios no nos perdonara los pecados? ¿Estaríamos condenados directamente al infierno, como hay millones y millones y millones de personas que nunca han ido realmente a la presencia de Dios, al trono de la gracia del Señor, a arrepentirse? De ahí lo importante de hacer lo mismo que está haciendo aquí el rey David. Jehová, si mirares a mis pecados, a los pecados, si tú miraras realmente nuestros pecados, y Él es realista, y Él es sincero, y dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque no habría nadie. El pecado y Dios son incompatibles. Por eso, aunque su Hijo, el Señor Jesucristo, es su Hijo, cuando recibió sobre Él todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad, desde que existimos los seres humanos hasta que lleguemos a estar el último, dice la palabra que Él recibió todo nuestra inmundicia, todos nuestros pecados en Él. En ese momento hubo una separación de Dios con su Hijo, porque el pecado y Dios son incompatibles. Ahí es cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No podía sostenerlo, no podía poder tenerlo en ese momento como su hijo. En ese momento estaba lleno de pecado, de todo el pecado de toda esta humanidad, incluyéndonos a ti y a mí, a nosotros.
Y por eso debemos entender este texto. Es tan corto pero tan profundo. El rey David orando, si mirares a los pecados, si tú realmente vieras los pecados de nosotros, dice el rey David, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Dios es santo y Él quiere que usted y yo seamos santos porque Él es santo. Y santidad no significa, mi hermano, que usted tenga una aureola aquí, como nos lo enseñaron muchas veces o como fue la costumbre de pensar nosotros que así era. Santidad es estar uno apartado para Dios de una manera total, de una manera almática, en donde mis emociones, sentimientos y voluntad indican de que ya no más, ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, es Cristo el que vive en mí, por lo tanto, yo ya no debo pecar. Y si mi lucha con la carne, del espíritu y la carne, me quiere doblegar, yo tengo que ir a buscar esa Dios, así como lo está haciendo aquí el rey David, para que precisamente Él venga en ayuda de esa redención. Él dará la redención. Vea lo que sigue diciendo, el versículo 4. Dice el rey David, pero en ti hay ¿qué? Perdón, para que seas ¿qué? Reverenciado. Hermano, esto me hace acordar lo que el apóstol Pablo precisamente escribió en Romanos 5, cuando él dice, justificados pues por la fe. Dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos perdonó todos los pecados. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz venció la muerte y el pecado. Su sangre preciosa derramada fue la que precisamente usted y yo costamos, usted y yo nos colocaron un valor, usted y yo teníamos un valor, la sangre del Señor Jesucristo. Y qué bendición tan grande que vino Él precisamente en propiciación suya y mía. Él fue el que murió, debíamos de haber muerto, éramos nosotros. Y lo dice Pablo aquí en Romanos 5, dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos, por eso podemos soportar todas estas tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia produce prueba y que la prueba produce esperanza y que nuestra esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, y lo aclara Pablo, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Efesios, Pablo comienza diciendo lo siguiente. En Efesios, Pablo comienza diciendo que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida para salvarnos a usted y a mí. Y aquí vemos en el Salmo 130 al rey David diciendo o protagonizando siempre lo mismo. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, Dios. Y sigue hablando y dice, vea lo que el rey David nos confiesa o nos comunica aquí, nos informa qué fue lo que él hizo realmente para obtener no solamente la redención de parte de Dios, sino para él poderse mantener, porque dígame usted, ¿quién como el rey David, un hombre de batalla? La misma palabra de Dios dice que Dios le dijo, en tus manos hay mucha sangre, David. Por lo tanto, tú no puedes construirme una casa para mí. Y esa labor la cumplió fue su hijo. Pero es tremendo que el mismo Dios le dice, hay mucha sangre en ti. Era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, era un rey. Y él le está diciendo, si tú mirares los pecados realmente en nosotros, ¿quién podría mantenerse? Y él reconoce y dice, pero en ti hay perdón, para que tú seas reverenciado.
Y ve ahora lo que él cuenta, que fue su secreto, por decirlo así. Ahora lo hace público y dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y es una realidad que usted y yo hoy debemos hacer una realidad también en nuestra vida. Y mucho más en este tiempo. Tim Keller, uno de los pastores que más sigo yo, me fascina cuando dice, si esta cuarentena, si todo esto del coronavirus, cuando acabe o vaya menguando, o como se llame, no comenzamos a escuchar testimonios de personas que por lo menos se levanten y digan, cuando estábamos en el tiempo de la cuarentena, en el tiempo de estar confinados en nuestra casa, fue que yo conocí a Cristo, esto no valdrá la pena de nada. Pero ¿en quién está de que esto suceda? En usted y yo que conocemos de Cristo. Por eso qué lindo que hoy el rey David nos enseñe. ¿Cuál fue su mejor secreto? Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y qué bueno es de que usted y yo, mi hermano, aprendamos, como lo dice el Salmo 40. Qué días cuando lo leímos realmente, para mí fue una maravillosa expectativa y para mí fue una maravillosa esperanza de haber visto cómo el Salmo 40 nos enseña a nosotros qué es lo que debemos hacer como seres humanos, como hijos de Dios. Y qué bonito es cuando usted y yo podemos encontrar de que Dios había dejado todo esto escrito para que nos deleitemos en él. En la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos, dice el Salmo 40, yo confié sinceramente en el Señor, yo esperé en Él y Él escuchó mi oración, dice. Qué lindo. Y este es una canción, un cántico de David también. El Señor, dice el rey David, el Señor me sacó del pozo de la desesperación. Me sacó del barro y del lodo donde me encontraba. Como hoy en día los colombianos tenemos costumbre de decir, me sacó de la olla. Ahí está. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, de la desesperación. Me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca. ¿Quién es la roca? Él, Cristo es la roca. Él te saca, Él te perdona, Él te atiende, Él basta ya. Pero ¿cuándo? Cuando somos obedientes, cuando no esperamos en su palabra, cuando colocamos por obra la Biblia, cuando oímos, como dice el hermano del Señor Jesucristo, del apóstol Santiago, cuando nos volvemos más hacedores que oidores. Porque hay muchos de nosotros, mis amados hermanos, que oímos la palabra, pero no somos hacedores. Y después estamos buscando el favor de Dios y las bendiciones de Dios. Yo con mucho respeto quiero hacerle caso y les digo a todos los que están oyendo y viendo esta conferencia o este devocional, cuando se trate de buscar la bendición de Dios, recuerde si usted realmente ha sido obediente y a lo que ha escuchado de la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros queremos es de que Dios, como que no hay otro camino, Dios me hace el favor y me bendice, y como que nosotros le ordenamos que Él es el que debe de bendecirnos, y no es así, mis amados hermanos. Por eso el rey David nos enseña en el Salmo que estamos leyendo hoy, el Salmo 130, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y vemos que este secreto se hace realidad en el Salmo 40, cuando Él nos cuenta, cuando Él nos da la interpretación de este asunto, y entonces nos permite ver que lo que Él hizo fue esperar pacientemente a Jehová. Y Él dice, cuando yo esperé pacientemente a Jehová, entonces ¿qué hizo Jehová? Se inclinó a mí, Él oyó mi clamor, igual mi lamento, y me sacó del pozo de la desesperación. De donde estaba, ya esa olla podrida, como decimos nosotros, donde estaba. Pero ¿qué hizo? Puso mis pies ahora en la roca, que es Él, y enderezó mi caminar, enderezó mis pasos. ¡Qué hermoso! Que esto sea lo que tengamos por costumbre siempre hacer. Esperar en Jehová es irlo a buscar al trono de su gracia.
Y él dice en el versículo 4 del capítulo 40 de Salmos, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Pero por qué dice esto? El resultado lo muestra en el versículo 3. Puso luego en mi boca, que usted ande como el rey David, puso luego en mi boca cántico nuevo, cante de alegría. ¿Usted hoy ya le agradeció a Dios el hecho de estar vivo? Espero que lo haya hecho. Alabanza a nuestro Dios, dice el rey David. Y dice él aún, esto lo verán muchos. Y sabe una cosa, al ver que usted tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice que muchos comenzarán también a temer a Dios y confiarán en Jehová. ¿Lo está haciendo usted, mi amado hermano, mi amada hermana? Ahí es donde está el secreto del rey David. Porque él ya sabía, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Eso usted y yo también lo sabemos. Vamos y le pedimos perdón a Dios. Y eso es lo que muchos hacen. Van y se presentan delante de Dios, le dicen, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué va? Lo siguen haciendo. Pero a pesar de que sabemos de que en Él siempre hay perdón, no hacemos la acción que el rey David nos enseña. Y hoy espero que usted lo entienda. ¿Cuál es la acción? Dice el rey David, Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová. Vamos a esperar en Jehová. Y esperar significa de que yo voy no a ser apresurado. Yo voy a estudiar la palabra. Yo me voy a reunir en intimidad con mi Dios. Yo lo voy a buscar a Él en su presencia. Yo voy a querer ser obediente, a escuchar su voz y a hacer realidad su voz en mi vida. Eso se llama esperar en Jehová. Dice el rey David, esperé yo a Jehová, esperó también ¿quién? Mi alma, porque en mi alma es donde está el problema más grave, porque en el alma es donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y las emociones hay veces que uno como que quiere moverse por emociones, uno es un emocionalista para todo. Los sentimientos. Hay veces que uno coloca en primer lugar los sentimientos humanos antes que Dios, y fue Dios el que nos dio el alma. Espero que lo comprenda. Pero no solamente eso, sino también la voluntad está en el alma. Y el problema número uno también de muchos seres humanos, de muchos hijos de Dios, es que nosotros siempre esperamos a que sucedan algunos males para buscar a Dios, cuando deberíamos estar nosotros de nuestra propia voluntad, sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos obligue. Estar uno orando a Dios, estar uno leyendo su palabra, estar uno estudiando su palabra, para que Él sea ese Shaddai hermoso, el todo suficiente, lo proteja a uno, y uno pueda decir, como dice el Salmo 91, que Él es, ¿qué? Nuestra sombra, que Él es el omnipotente Dios que nos cuida, que nos protege. ¡Wow! Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y ahora dice que esto es lo más importante diariamente en nuestra vida. En su palabra he esperado. Porque es que la palabra del Señor contiene más o menos cerca de 33,000 promesas, para decirlo así. Y todo, como se lo dije al comienzo, todo lo que Dios haya dicho en promesa y ya esté escrito en la Biblia, se cumple en nuestras vidas. Dios no habla por hablar. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entendámoslo. Ahora dice el versículo 6, dice el rey David, entonces, mi alma, entonces, ¿qué hace? Como ya él hizo esta acción, entonces ahora dice él, mi alma espera a Jehová, siempre. Y ahí es donde comenzamos nosotros a demostrar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios. Ahí es donde se cumple entonces Hebreos 11:6, donde dice que la fe que le agrada a Dios es aquella que sabe que Él existe y está vivito en nuestro corazón. Y entonces es donde nosotros podemos decir como el rey David, mi alma espera en Jehová, ya no tengo afanes, es que por nada estoy ansioso.
Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda súplica, oración y ruego, con acciones de gracia. ¿Y qué más dice el rey David en el versículo 6? Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana y más que los vigilantes a la mañana. ¿Estos quiénes eran? Recuerde que las ciudades en ese tiempo eran ciudades fortificadas, amuralladas, y ellos colocaban lo que aquí se llaman centinelas o vigilantes. En otras partes también los llaman atalayas. Eran personas que se dedicaban a tener, sus sí los escogían con muy buena vista, porque ellos eran los que veían desde estas torres encumbradas que protegían la ciudad, las murallas, a ver si venía el enemigo. Pero primero, ¿qué es lo que dice el rey David? Mi alma ahora está confiada en Dios, mi alma espera a Jehová. Y ahora dice, ¿cómo es que espera? Ahora sí es donde uno entiende. Entonces dice, más que los centinelas de la mañana. O sea, porque los centinelas eran muy buenos. ¿Quién no va a confiar? Por ejemplo, yo aquí, en la unidad residencial donde yo vivo, en el edificio Polaris, hay 4 vigilantes. Entonces uno dice, yo estoy protegido por los vigilantes. Pero si yo tengo mi alma que espera a Jehová y yo entiendo que mi protección, mi guardia, mi escudo, mi fortaleza, mi castillo, mi torre fuerte es Jehová, pues mi hermano, qué bendición que hayan vigilantes aquí. Pero el que me protege realmente a mí, como el rey David aquí lo reconoce, es ¿quién? Dios. Dios. Por eso no vamos a tener temor ninguno. Y que nuestra alma espere a Jehová, más que cualquier centinela, más que cualquier vigilante, más que la policía, más que el ejército, aunque los bendecimos por todo lo que están haciendo, con toda esta desobediencia que hay, y más a más pastores llamando al desacato civil. ¿Eso qué es? No, mis amados, la fe no pelea con la obediencia. Esa es otra experiencia que también podemos decir. Yo les digo algo que es muy cierto. Mientras el diablo está preparando la tarima en donde se va a manifestar el anticristo, mis amados hermanos, esta es una realidad. Mientras que el diablo está preparando todo para que el anticristo se presente, Dios nos está dando este tiempo de gracia para que usted y yo y muchos en el mundo se arrepientan y se reconcilien con Dios, porque Él nos está preparando para arrebatarnos y sacarnos de este asunto. Eso es maravilloso. Eso es esperar en Jehová. Ahora dice el versículo 7. Aquí ya vamos a terminar, tranquilos. Dice, espere, ya no es esperé, sino espere Israel a Jehová. Ahora ya está dando una insinuación. Primero, lo personal. Ya me arreglé con Dios, ya puse en paz toda mi vida con Dios, Él me ha justificado. Ahora yo debo de comportarme como tal, debo ser testimonio de que mi alma espera a Jehová. Ahora tengo la confianza absoluta en Él. Agradezco a los centinelas, agradezco a los vigilantes, dijo el rey David, y ahora le está hablando a todo el pueblo. Recuerden que él era rey, y ahora les dice a todo el pueblo, espere Israel a Jehová. Y es como si les estuviera dando una recomendación, y yo también les doy hoy esta recomendación a toda la iglesia. Iglesia, esperemos todos los días a Jehová, pero esperemos lo mejor de Él. Él ha prometido bendecirnos. Él es el que nos dice que nos ama, nos bendice y nos multiplica. Y si Él lo ha dicho, mis amados hermanos, Él lo cumple. No tenga la menor duda. Él lo cumple. Jehová cumple sus promesas. Y qué bonito que usted y yo podamos hoy ser pregonadores, anunciadores, transmisores, comunicadores de esta verdad, que podamos decirle a nuestras familias, que podamos decirle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, oiga, esperen en Dios, tengan confianza en Dios. ¿Y por qué? Van a preguntar. Bueno, el rey David lo contesta ahí en el versículo 7 del Salmo 130, dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en Él.
me hace recordar unos textos hermosos que muchas veces no leemos porque ese libro, como tiene un nombre todo raro, entonces mucha gente no lo lee. Pero yo se lo recomiendo. Lamentaciones 3, versículos 22, es donde dice el profeta Jeremías, por la misericordia. Escuche lo que dice el profeta Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Usted y yo. Y está ratificando lo que el rey David dice. Si Dios se pusiera a mirar nuestros pecados, mi hermano, y no tuviera misericordia de nosotros, Dios mío, ya nos hubiera consumido. Pero bendito sea el Señor que cuando usted confesó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Jesucristo lo tomó en serio, se le quedó a usted en el corazón, y cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, Él no está mirando a Wilson, no está mirando a ninguno de ustedes, Él está viendo es a Cristo, a su Hijo que está en su corazón, y por eso no nos consume, por eso su misericordia nos alcanza, por eso somos bendecidos. Gloria a Dios. El profeta Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y ahí da una expresión de seguridad para usted y para mí. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Jamás. No es que Dios vaya a decir, hoy voy a tener un poquito de misericordia con Wilson. Y mañana entonces como me obedeció, entonces sí, no, la misericordia de Dios nunca decae. Nunca tiene un volumen más alto ni más bajo. Ahí dice en el versículo 23, la expresión más espectacular para usted y para mí. Nuevas son cada mañana. Y además de eso dice, grande es tu fidelidad, diciendo el profeta. Y el apóstol Pablo lo ratifica en sus cartas, cuando en alguna parte de ellas, creo que en Timoteo, dice claramente el apóstol Pablo que aunque usted y yo somos infieles, Él permanece fiel siempre. Dios permanece fiel. Y aquí el profeta Jeremías lo está diciendo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Y si por alguna duda, pues él dice, mi porción es Jehová, dice el profeta. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Otra vez, el secreto de muchos de los hijos de Dios es que esperar en Dios. Y el 25 dice, bueno es Jehová a los que en él espera. ¿Cómo se presenta Dios cuando ve que uno está esperando pacientemente en él? Dice que bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar, dice él, en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que usted y yo podamos llevar el yugo. Como dijo el Señor Jesucristo, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, porque mi yugo es suave y ligero. Y ahí más adelante, en el capítulo, precisamente Lamentaciones 3, en el versículo 32, vea lo que dice. 31, porque el Señor no desecha para siempre. Muchos piensan, uy, pero mire, pero ¿por qué? Pero esto, ¿y por qué me está pasando esto? Yo siempre le digo a la gente, revísese si es que usted está escuchando la palabra de Dios y no la está poniendo por obra. Si usted no está siendo obediente, porque muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no somos obedientes, no obedecemos la palabra de Dios que escuchamos. Y por eso aquí dice, porque el Señor no desecha para siempre, nunca, jamás en la vida. Si usted aceptó a Cristo, usted ya es una mujer, un hombre que es salvo. Si usted ha confesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, eso lo dice la palabra. Y ahora dice el 32, antes si aflige, o sea, si Dios aflige, es por algún propósito. Dice, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Jehová Dios no es de aquellos dioses que a uno como que le enseñaron, que él estaba ya listo para ver cuándo usted la embarraba, cuándo usted pecaba y que Dios le mandaba a usted como un latigazo. No. Jehová está en su santo trono y él de ahí nos está únicamente viendo. Él está esperando
A ver si usted ya aprendió. Y por eso la orden del rey David, como debe ser hoy en día lo que comuniquemos usted y yo, el rey David le dijo a Israel, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia todos los días. No, ustedes supieran, mis amados hermanos, y esto lo cuento para que ustedes también lo hagan. Hay mucha gente de nuestra familia que todavía no ha llegado a Cristo, pero sabe, yo nunca desmayo, yo todos los días, esperando precisamente la misericordia de Dios, yo le digo, Señor, por favor, ayúdalos, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ah, Señor, yo sé que tu misericordia es nueva cada mañana y conozco tu misericordia en mí. Y yo le estoy clamando a Él, nunca deje de clamar por aquellos que no conocen de Dios. Porque ahí lo dice el rey David, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en Él. Redención, salvación. Y que tengamos la seguridad, usted y yo, hoy, y nos quedemos con esta sensación en nuestro corazón de lo que último que dice el rey David. Versículo 8, Salmo 130, dice, y Él, Dios, Él redimirá, o sea, salvará a Israel. Póngale su nombre. Y Dios redimirá a Wilson. Colóquele su nombre, mi amado hermano, mi amada hermana, colóquelo. Y Él redimirá a Wilson de todos sus pecados. Y qué bendición que tengamos un Dios que nos perdona. Qué bendición que tengamos un Señor Dios Todopoderoso que realmente no tiene ningún problema por llegar y decirnos a nosotros, no hay problema. Yo ya no me acuerdo de sus pecados y tampoco me acuerdo de todo aquello que tú me hiciste y que tú fuiste el que me traicionaste o me engañaste. Dios no anda con eso. Yo siempre coloco ese mismo ejemplo. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces perdonamos a una persona y por ahí a los 3 meses, 4 meses nos vuelve y como que nos hace alguna cosa y le sacamos de inmediato todo el prontuario. Ah, pero acuérdese bien de que yo hice esto y aquello y aquello. No, Dios no es así. Dios nos abraza. Dios nos ama. Dios quiere que usted y yo, mis amados hermanos, estemos completamente seguros que en Él siempre hay redención, siempre hay salvación. Por eso tengamos la maravillosa oportunidad todos los días de hacer como dice la palabra. Dice que si andamos en la luz, como Él es luz, y esto es una enseñanza real, si nosotros andamos en luz, porque usted y yo somos luz y somos sal de la tierra, pero como Él está en luz, el Señor Jesucristo, tenemos comunión. Entonces, si usted dice que está andando en la luz, usted tiene comunión con toda la gente que también es luz. ¿Sí? Fácil. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, como lo dice su palabra. Pero si decimos que no tenemos pecado y queremos pasar, porque hay algunos que quieren pasar, ay, no, yo nunca peco. No, mi hermano. Todo el mundo, todos los días peca. Por eso la palabra dejó escrito eso. Si decimos que no tenemos pecado, en 1 de Juan 1, para que usted sepa, eso lo dice, creo que es 8. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y entonces la verdad, como dice ahí, no está en nosotros. Pero si confesamos, y al contrario de esto, al esperar en Dios, como el rey David lo hizo, dice, si confesamos nuestros pecados, ahí sí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice la palabra, de toda maldad, de toda maldad. Yo lo motivo en esta mañana, mi amado hermano, que comencemos una semana llena de bendición, una semana viendo la redención de Dios, una semana en la cual, como Él lo dijo,
que podamos erguir nuestras cabezas, que podamos alzar nuestras cabezas y ver que la redención de Cristo, la salvación de Dios ya está aquí, está ahí, delante de nosotros, está cerca. Pero por eso debemos de tener esta plena seguridad. Usted y yo no podemos decir que estamos en la luz si hacemos cosas de la oscuridad. Y si somos de la luz, entonces tengamos comunión unos con otros y que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. Pero si nos da por creernos de este mundo y querer mostrar una fachada falsa y decir, no, yo no peco, es que no. Si decimos que no tenemos pecado, la Biblia es muy clara. Nos vamos a engañar primero a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Pero si nosotros entonces, comprendiendo esto, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, porque todavía hay algunos que quieren insistir, pero es que pastor, no, a mí no me interesa saber si usted peca de esta forma o de aquella. Así sea la más mínima mentira, debemos de confesarnos delante del Señor. Porque si decimos que no hemos pecado, lo vamos a hacer a Él mentiroso, dice la palabra. Y su palabra no estaría ya con nosotros. Por eso yo quiero recordar más bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y que usted hoy y yo lo practiquemos en esta semana, junto con lo que el rey David nos enseña en el Salmo 130. Juan dice aquí, el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuche la voz de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque todos tenemos manchas de pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usemos nuestro abogado. Vamos a buscar a Dios al trono de su gracia. Confesemos nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que nos los va a perdonar. El versículo 2 dice, y Él, o sea Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más queremos? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es de que motivemos a todo el mundo a que aún tenemos, aunque aún nosotros y ellos, más de ellos, porque dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío? Pero prediquémosle a los impíos, como dijo el rey David. Digámosle a Israel que en Dios hay redención, que en Dios hay salvación. Entonces yo les digo a ustedes, digámosle a este mundo que en Jesucristo hay redención, que en Jesucristo hay salvación. Mis amados hermanos, muchas gracias por atendernos en esta mañana, en este devocional. Yo espero que estas palabras lleguen y llenen su vida de motivación, de gozo, de alegría, de poder levantar nosotros, de poder erguir nuestra cabeza como lo dijo Cristo y poder ver de que Él ya viene. Él está pronto a arrebatar su iglesia de este mundo y nosotros vamos a ser los que vamos a estar con Él. Así es de que, mis amados hermanos, esta semana será una semana de gran bendición. Felicitamos nuevamente a todas las mamás. Les pido el favor a quienes no hayan todavía escuchado la predicación de ayer, que se la escuchen, que la compartan con todos sus familiares y amigos. Es lo que debemos hacer con estos devocionales y con todas las predicaciones de la iglesia. Mis amados hermanos, por Facebook hay mucha basura que se recibe. Usted no mande basura, mande estas predicaciones, comparta todas estas predicaciones que estamos dando, los devocionales, las reuniones nuestras. Haría bien, y lo más seguro es que ofrecería el puente preciso para que haya redención y salvación en otra casa. Dios me los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios les ponga paz en sus corazones y junto con mi amada esposa les decimos una vez más, les amamos. Bendecimos a toda la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir. Bendiciones de mi Señor, que tengamos una semana bendecida con Cristo Jesús. Amén y amén.